Bien, vamos ahora a otros temas. Ayer desarrollábamos el anuncio que hizo el gobierno de compras de medicamentos por parte de la Central Nacional de Abastecimientos para poner ese arsenal de fármacos a disposición de las farmacias. En primera instancia, en un corto plazo, de aquí a 3 meses, nos decía el director de la Cenabast, para las primeras farmacias independientes que van a ir incrementándose en número con el paso de los meses. Después, en otras etapas posteriores, incluso a las cadenas grandes de farmacia. Pero en primera instancia, la idea del Ejecutivo a través de este organismo es canalizar una baja de precios concretos a público, al consumidor, con incluso fijación de precios máximos a través de las farmacias independientes, con priorización en las de barrio y en las alejadas, en regiones. Queremos desarrollar ahora el tema desde el otro lado del mesón, con los farmacéuticos independientes. Estamos aquí en el estudio con el abogado y químico farmacéutico Héctor Rojas, que es presidente de las farmacias independientes. Señor Rojas, bienvenido. Sí, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su invitación. Partamos entonces entendiendo bien cómo se va a traducir esto desde las farmacias independientes, porque ayer hablábamos con el director de Cenabast y él decía, nos despejó varias dudas. Primero, bueno, van a ser algunas farmacias, sin duda, las independientes. Vamos a ver, usted nos dice cuáles y en qué proporción van a poder acceder a esto. Pero nos despejó otra duda que teníamos respecto de lo que se había anunciado, y es que las personas podían, vía página web, tener acceso directo a los medicamentos que Cenabast va a, ¿cómo decirlo?, ¿no es cierto?, va a distribuir. Claro, él aclaró que no iba a ser así como el gobierno había anunciado. Es que por eso digo, claro. Entonces, para que usted nos explique, Héctor, ¿qué es lo que va a pasar finalmente? A ver, bueno, primero que nada hay que decir que esta idea es nuestra, digamos, de AFI Chile, que la hemos tratado desde hace, yo diría que 10, 15 años atrás, que estamos tras comprar a Cenabast. O sea, que si hubiese sido por el estallido social, ¿ustedes no habrían tenido, esto no habría prosperado, dice usted? Lo más probable. Tengo entendido que ya habían conversaciones antes entre gobierno y esto se veía venir. El problema es que la idea nuestra, la propuesta que nosotros teníamos, era bastante distinta a la que está planteando en este momento la Cenabast, o el gobierno en el fondo, digamos. Porque, bueno, primero que nada, imaginábamos que una vez que nosotros compráramos el medicamento a la Cenabast a un precio mucho más barato, porque los auditores han de saber que aquí en Chile existe el precio para las farmacias y el precio para el Estado, y que el precio de que nosotros las farmacias compramos es mucho más caro. Nosotros se lo compramos a los laboratorios o a veces a las droguerías. Ese precio es mucho más caro que el precio que el Estado le compra al mismo laboratorio, el mismo producto, etcétera. Sí. Pero eso tiene que ver con la proporción de medicamentos, ¿no? Cantidades. Sí, pero es que, mira, los que somos el área privada compra más que el Estado, así que en el fondo eso no es un fundamento, digamos, ¿ya? El tema es que nosotros, te vuelvo a repetir, compramos mucho más caro que el Estado, y por esa razón tenemos los precios más caros que farmacias populares, por ejemplo, ¿ya? Y la idea es que al comprar al Estado, ¿no es cierto?, o sea, igual que el Estado, nosotros podamos transmitir ese descuento grande, enorme, a veces, muchas veces, 10 veces, sí, 20 veces. Tal cual lo dijo él ayer. Sí, correcto. Transmitírselo a nuestra clientela, digamos, a nuestros pacientes. El problema es que no nos imaginábamos que ellos nos iban a poner un precio máximo, por ejemplo. Porque este precio máximo, según el último comparado de la ley, va a estar, digamos, en manos de un comité. Y ese comité está formado por el director del ISP, por ejemplo, el director de la Cenabast, el director de FONASA y 3 o 4 economistas, digamos, uno experto en la materia sanitaria. O sea, ninguno que haya trabajado detrás del mesón, ninguno que conozca la situación de la farmacia que hay en Pica o en Puerto Montt o en, no sé, un pueblo de Maule, etcétera. Por lo tanto, nosotros pensábamos desde nuestro punto de vista que esto se iba a regir por las normas del mercado.
Porque si yo compro más barato, no puedo seguir vendiendo al mismo precio que estoy comprándole al laboratorio, porque la verdad que las personas van a seguir comprando por otros lados, digamos, a las farmacias populares, por ejemplo. La idea era competir con eso y que esto se rigiera por el mercado. Pero si nos van a dar, como ya escuchamos en la comisión del Senado, un margen de utilidad de un 5, de un 10 o de un 15%, en Chile nadie, no existe ningún negocio que se mantenga con un 15%, ¿ya? Ninguno, ¿ya? Ni la persona que vende en la calle, qué sé yo, trabaja al 15%. De margen. De margen. ¿Cómo? ¿Pero cómo lo encuentra muy poco? Es decir, nada, porque tú tienes que pagar, ¿no es cierto?, arriendo, tienes que pagar profesional, tienes que pagar auxiliares de farmacia. Ya, usted se refiere al margen del precio mismo. El precio mismo. No la rentabilidad, sino que el margen del precio, digamos. Es que de eso el diferencial de precio. Claro, de eso tenemos que hablar. Porque, claro, con ese margen, de ese margen ustedes pagan sus demás costos, los que no son el costo del medicamento, y además tienen que obtener una rentabilidad. Es decir, con un 15% yo creo que una farmacia de barrio ni siquiera paga el arriendo, por decirlo lo menos, digamos. Entonces, así como está la propuesta del gobierno, digamos, a nosotros creemos que no va a prosperar, porque, imagínate, primero que nada, aparte del tema del precio, tenemos problemas serios como la distribución, ¿ya? Y en el tema de la distribución en medicamentos no es un tema fácil, porque, por ejemplo, quienes pueden distribuir son los laboratorios y las droguerías, no cualquier persona puede distribuir. Entonces, ya tenemos la experiencia del sistema público, que los hospitales muchas veces tienen que comprar a los laboratorios directamente porque no les llega el producto del laboratorio. A través de Senavas. Porque Senavas no tiene todos los remedios que se necesitan, ¿cierto? Bueno, primero que nada no tiene todo, claro. Y no tiene bodega y no puede distribuir él. ¿Te fijas? No tiene es un sistema de compra, solamente pero no... de bodegaje, se podría decir. O sea, ni siquiera intermediación. Él hace el negocio con los laboratorios. Y el laboratorio distribuye. Y el laboratorio va a distribuir. Pero imagínate que, no sé, un colega de Pirque compre 4 cajas de Eutirox, por ejemplo. El laboratorio tendría que llevárselos, esas 4 cajas, a Pirque o a San José de Maipo, por ejemplo. Y eso ya para el laboratorio va a ser un costo mayor que el producto muchas veces. Te quiero tratar de entender, estamos conversando con el presidente de las farmacias independientes, el abogado y químico farmacéutico Héctor Rojas. Héctor, para entender, porque lo que está la gente preguntándose en este minuto que escucha la entrevista es cómo me va a afectar a mí esto. Y lo que ha dicho Senavast es que esto va a tener una afectación directa en el bolsillo, pero en positivo, porque la gente va a terminar pagando 1/3 de lo que paga tradicionalmente los medicamentos. Quiero entender cómo eso se traduce al margen de las pérdidas que usted dice que van a tener. Bueno, este es un contrato voluntario, primero que nada. O sea, a ninguna farmacia se nos puede exigir vender el producto Senavas. Y si realmente nosotros no tenemos un porcentaje que nos permita paliar nuestros gastos, nuestros costos, bueno, no va a haber voluntarios. No va a haber voluntarios, ¿te fijas? Entonces, pero aparte de eso, hay otros temas como la distribución, por ejemplo. Porque imagínate que a nosotros nos llegue un producto una semana después, porque se nos acabó el stock, y tengamos que comprarlo al distribuidor. Lo vamos a tener que comprar más caro, ¿te fijas? Entonces vamos a tener una semana un precio, la otra semana o un mes después otro precio. Porque eso es lo que pasa. Imagínate que el problema es la distribución. Aquí la distribución la harían directamente los laboratorios. Pero nosotros, si en el mejor de los casos, por ejemplo, la farmacia independiente firmáramos este contrato, en nuestra asociación hay 300 farmacias, en UNFAS hay otras 300 más, o sea, por lo menos serían 600, 800 farmacias que tendrían que los laboratorios distribuir. Y las farmacias no compramos en cantidades, nosotros compramos a veces para una semana, pensando en un mes, y si se nos acaba, porque eso podría suceder, te fijas, si bajamos realmente el precio, puede que usted misma que compre el Eutirox, por ejemplo, podría, si lo ve muy barato, ya deme 4 cajas para asegurarme el precio, ¿se fija? Claro. Y yo voy a quedar sin stock, pero voy a tener que comprarle necesariamente
a un distribuidor Pero al espéreme, precio caro, digamos. Héctor, es que le estoy tratando de seguir justamente la lógica de lo que usted está señalando. Esto no va a ser conveniente para las farmacias independientes, por lo que estoy entendiendo, pero sí lo va a ser para los usuarios. Por supuesto, y debiera ser también para las farmacias. Si nosotros, es la idea nuestra. Perdón, pero que cómo va a ser bueno para los usuarios si las farmacias finalmente no nos interesan. No, porque va a haber una farmacia que, porque como usted dice que este es un contrato que se hace por adhesión, simplemente es decir, voluntario, habrá una farmacia que dirá, bueno, ya lo hago y a ti te va a salir el medicamento un tercio si es que hay alguna que lo hace, pero lo que nos pero está usted está diciendo que no va a pasar aquello. Y con los porcentajes que nosotros escuchamos en el Congreso, es imposible. O sea, quiere decir que ustedes van a coordinar entre ustedes para no aceptar este tipo de... No es que nos vayamos a coordinar, sino que ningún farmacéutico dueño de farmacia va a tener un interés, claro. El interés, te fijas, en perder plata. Espérese, y si el gobierno estableciera entonces lo que anunció, de que por vía página web la persona puede comprar directamente a Cenabast... No, es que eso lo desmintió ayer el director de Cenabast. Pero eso no puede ser. Eso no es real. Ellos son una distribuidora, no pueden dispensar. El Código Sanitario y el reglamento de farmacia es bien claro. Lo único que podemos dispensar somos las farmacias. Entonces aquí hay un desorden, hay mal asesoramiento del gobierno, porque la verdad que están hablando un tema que legalmente no es factible en nuestro país. Si así lo aclaró ayer el director de Cenabast, porque yo mismo le pregunté, había un anuncio previo, incluso presidencial, de que la gente iba a poder entrar a una web y comprar remedios. Claro, no, eso no va a correr. Por el momento, y por lo mismo que usted nos acaba de decir, esto es otra de la cadena. Aquí los laboratorios son los que entregan a la farmacia. Claro. Y ese es el problema grave que nosotros tenemos, porque, a ver, no es una sospecha sin fundamento. El Estado, los hospitales, muchas veces tienen que comprar directamente a los laboratorios porque no ha llegado el producto del laboratorio, ¿te fijas? A veces el laboratorio se demora, a veces no tiene el stock también para dispensar. O sea, hay cientos de factores que podrían, digamos, no llegar a buen puerto con esta medida. Usted me deja una duda, señor Rojas. Usted antes hizo referencia justamente a que hay dos gremios importantes aquí que reúnen a las farmacias independientes. Usted preside uno de ellos, la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, ¿no? Sí. La otra es la UNFACH, la Unión Nacional de Farmacias de Chile, que también son farmacias independientes. Claro, así es. Y 300 y 300 más o menos locales. Tendríamos 600 aproximadamente. Como 600. ¿Esas son más o menos todas o hay muchas más farmacias no agremiadas? En total en Chile hay cerca de 1.700 farmacias independientes. ¿Que están en otro gremio o que no están agremiadas? A lo mejor no están en ningún gremio. Correcto, son independientes. Pero ellos también van a tener todo el derecho. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted plantea este problema como un problema nuevo que habría de distribución? ¿Cómo lo hacen ahora? Porque ahora también tienen que suplir esas dificultades que hay de distribución. La farmacia que está en Pirque, que usted nos decía, o le digo más, una que está en Vilcún, en la región de la Araucanía, o en Los Muermos, en la región de los Lagos. Le compran a una droguería y la droguería, ¿no es cierto?, rápidamente llega el producto. Yo, por ejemplo, aquí en Santiago tenemos 2 o 3 droguerías y usted hace el pedido antes de las 12 y a las 5 de la tarde tiene el medicamento. Ya, incluso la droguería, perdón, uno ve a veces unos locales que dice farmacia y droguería, ¿son más públicos o son distribuidoras mayoristas nomás? No, en Chile existe la farmacia, no existe la farmacia droguería. Ya. Estamos separados en el reglamento de farmacia. Ya. Por lo tanto, la droguería solamente puede vender a las farmacias. Ya, es un distribuidor mayorista. Es un mayorista, claro, que tiene bodegas, que tiene, ¿no es cierto?, un profesional a cargo. Es otro intermediario más entre el laboratorio y el comercio. Es otro intermediario. Y es necesario que así sea. Ya. Y en Santiago hay 3. Más, deben haber unos 15 distribuidores por lo menos, pero digamos los más grandes deben ser 3 o 4, ¿ya? Y esos distribuidores podrían, sí, yo creo, ser una posibilidad para que Cenabast los laboratorios les entregue a los distribuidores y los distribuidores a nosotros. Con precio Cenabast. Con precio Cenabast. Gracias a lo que Cenabast compre. Porque de otra manera no lo veo, o sea, perdón. ¿Y eso no se ha mencionado? Pero lo hemos conversado, si hemos estado 3 veces en la Cenabast con el director y con pero el director toda la plana, digamos. No parece que no está contemplado así, porque él nos dijo que lo que van a hacer ellos es comprar como Cenabast, gran poder comprador. Intermedia, claro. Precio a 1/10 del valor muchas veces que está en el comercio, o el que está hoy en el
en realidad hablo de un décimo, ni siquiera un tercio. Sí. Un décimo. Sí. Un décimo, 10 veces menos, dijo él. Claro. Entonces, y es lo que usted dice que no da porque con los precios máximos fijados no habría margen y no habría ningún interesado, o muy poco. Es decir, con lo que hasta aquí hemos escuchado, difícilmente una farmacia podría hacerlo. Incluso fíjate que hay un tema por parte de los laboratorios. Yo no tendría que hablar al respecto, pero me imagino que también va a ser un obstáculo. Imagínense que el laboratorio, aparte de distribuir, ¿no es cierto?, y de hacer el transporte y todo esto, va a soportar el riesgo financiero, porque la farmacia le va a pagar al laboratorio, no a Cenabás. Entonces, ¿qué pasa? El laboratorio va a tener que andar cobrando a veces una cuenta baja, ¿te fijas? Y si suma 20, 300, podría significar un problema también para el laboratorio. Entonces, costo de administración y de distribución. Sí, conversamos a esta hora con el presidente de las farmacias independientes, Héctor Rojas. Héctor, entonces quiere decir que esto va a naufragar, esto no va a resultar. Yo espero que no sea así. Yo espero que nos escuchen, porque en el fondo lo que conocemos del problema real, el problema que hay detrás del mesón, somos nosotros. Es decir, si la verdad hacen, digamos, caso omiso a lo que nosotros estamos planteando, seguramente esto, como dices tú, va a naufragar, porque la verdad es que nosotros, para poder llevar a cabo esta entrega y este beneficio a los pacientes, que es lo que queremos, que es lo que nosotros hemos venido planteando mucho tiempo. Correcto. Yo quisiera ir, no sé si puedo darle un ejemplo personal, pero para entender, porque lo que le pasa a todo el mundo es, dice, ¿hasta cuándo tenemos un país que tiene estos costos tan elevados de medicamentos? Entiendo que el genérico somos los más baratos de América Latina, hasta por ahí. Está por ahí, ¿no? Pero somos los más caros baratos, en marca. en marca, sí. en los de marca somos los más caros, y entiendo que en bioequivalente somos como los terceros más caros, una cosa así. Eso más o menos son las estadísticas. Bueno, le pregunto esto porque siempre se pasan la pelota, las farmacias le echan la culpa a los laboratorios le echan la culpa a las farmacias, unos con otros. Yo ayer fui a una farmacia, primero, en una farmacia independiente, voy a decirlo con precio concreto, un Eutirox, que es el famoso, la levotiroxina, ¿no es cierto?, para tratar la tiroides, ¿no es cierto?, me costó en una farmacia independiente 10.900 pesos. En una farmacia de las cadenas cuesta ese mismo medicamento 13.000, casi 14.000. Por mi ISAPRE quedó en 11.700, por descuento, etcétera, etcétera. Pero sigo pagando ya. Y pregunto, ¿tiene el genérico? Entonces me dice, a ver, déjeme ver. Sí, pero es de 100 miligramos. Y yo tomo 112 miligramos, porque en esas dosis es muy importante si son 150, si son 75, si son 100. ¿Qué pasa en esos casos? Debe haber muchos ejemplos parecidos, ¿me equivoco? Me imagino. Lo que pasa es que, usted ve un caso bien especial, porque... Lo tengo fresquito, por eso lo estoy poniendo acá. El Eutirox de 112 no es el que más se vende, ¿te fijas? Yo creo que en una farmacia uno compra uno cada 2 meses, ¿ya? Entiendo. El tema es que, ¿hasta cuándo? Yo también me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esta diferencia enorme de precios? Y la respuesta ya la dijo la Fiscalía Nacional Económica. Si nosotros lo venimos diciendo hace mucho tiempo ya. ¿Hasta cuándo? Hasta que el gobierno se ponga, ¿no es cierto?, los pantalones y le diga a estos grandes laboratorios internacionales que no sigan vendiéndonos a este precio a la farmacia. Porque en el fondo el paciente está subvencionando al Estado. Pues si el Estado está comprando, según la Fiscalía Nacional Económica habló de un 70%, no es nada. O sea, yo creo que es mucho más que un 70% la diferencia. A lo mejor en promedio, ¿te fijas? Pero si seguimos financiando los particulares, porque en el fondo usted está financiando el precio que compra ese mismo producto que lo compró en 10.000 o 11.000 pesos, el Estado lo compra en 800 pesos. Que no, pero de 800, estoy hablando del mismo producto. De acuerdo, de marca, es que ahí van a decir... No, es de marca, el laboratorio Merck, el mismo laboratorio que a mí me lo vende en 7.000 pesos para poderlo vender en 10.000 o 11.000 pesos, al Estado se lo vende en 700, 800... Perdón, entonces cuando la farmacia vende a 14.000 pesos, está marginando para pagar... Por un 100%. Como usted
dice, para pagar el arriendo, para pagarle a los para financiar todo lo que... Todo el sistema. Usted acaba de decirnos, hay un orden de magnitud que es interesante. Cuando usted compra 7.000 para poder venderlo en 10.000, eso es un margen entonces del 30%. Más o menos, que es lo... No, perdón, más, pues son como casi 50%. Normalmente 40%. un 30-40% lo que nosotros marginamos. Ya, y eso implica entonces que ese sería el piso para que esto pudiera funcionar. Porque usted cuando nos planteó al comienzo de la conversación que habría pocos interesados, voluntarios en sumarse a este sistema y comprar medicamentos a precios en Avast, con un margen del 5, del 10 o del 15, eso no va a funcionar. Es decir, su piso sería entonces más que duplicar ese margen. Sí, es que también depende mucho del medicamento, porque convengamos un tema para información de ustedes. Nosotros tenemos muchos productos que valen entre 500 pesos, que lo compramos nosotros, sí, 600 pesos, y si tú te fijas el margen de ese producto, un 30% es casi nada. Son poquitos pesos. Son poquitos pesos, claro. Y resulta que no vendemos una gran cantidad. Un senador hablaba, digamos, que era excelente negocio, un 10%, y daba ejemplo, por ejemplo, de Enersis. No, pues esa rentabilidad después de gasto. No, es que además, si usted no puede comparar una farmacia con, no sé, por la compañía de energía eléctrica. Y además, es que además hay algo más relevante, usted nos lo explicó antes. Una cosa es el margen sobre precio, con el cual usted todavía tiene que pagar sus restantes costos, y otra cosa es la rentabilidad final después de costos, que es lo que vale para el caso de Enersis que daba el parlamentario. Bueno, nosotros le enviamos al director, digamos, y al Congreso también, 3 ejemplos de farmacias medianas, pequeñas y un poquito más grandes de las nuestras, digamos. Y en el fondo un medicamento va a salir igual mucho más barato para la gente, si ese es el tema. O sea, a mí me molesta cuando el gobierno, ¿no es cierto?, nos dice, y si no me cumplen van a tener una multa de 500 UTM. O sea, siempre parten de la mala fe, que nosotros vamos a poco menos que a coludirnos o a cobrar precios excesivos. Si el mercado lo regula todo, si una persona ve que el producto lo están vendiendo mucho más barato en la farmacia de la esquina, por supuesto que le van a comprar a él, ¿ya? Ok. Héctor Rojas, presidente de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, gracias por haber estado en ADN hoy. Muchas gracias. De que cuando ustedes gustan, y bueno, que pasen todos un feliz